tiempo donde Dios va transformando vidas, ¿no? Para que nosotros podamos conocerle cada día más a Él. Bueno, en esta tarde queremos saludar a todos los que nos van a estar viendo, ¿sí? A todos los ministerios, pastores, familiares y amigos. Y en esta tarde quiero compartir la palabra del Señor, ¿sí? Quiero hablar sobre la lealtad, ¿sí? Una palabra donde podemos marcarlo hacerlo con mayúsculas, en letras góticas, sombreadas, ¿sí? Como usted quiera, así. Entonces vamos a hablar sobre ese tema y ante todo, antes de entrar en la palabra del Señor, quiero hablar sobre un nombre que es sobre Josué. Ustedes lo conocen muy bien, Josué, ¿sí? En la palabra del Señor. Yo sé que el día de mañana, cuando estemos en el cielo, nos vamos a presentar cara a cara, ¿no? Hola Josué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Imagínense que la vida de Josué nace estando en Egipto, ¿sí? Josué estarían los abuelos, pero ¿en qué estado estaban los abuelos? En estado de esclavo. Y el padre era esclavo. Imagínense en la mente de él, dice, mírate, yo vengo de una generación de esclavos y voy a morir siendo esclavo. Imagina, ¿no? Porque no creo que se le haya cruzado de aquí a cierto año, mira, voy a ser libertado, voy a pisar la tierra prometida, ni siquiera se le ha cruzado por la mente, me imagino, a Josué. Pero vemos a este hombre, ¿sí? Que vemos que cuando Moisés entra, Dios le hace llamado para que vaya a libertad a su pueblo. Y vemos que este hombre, cuando entra Moisés y sale el pueblo de Israel de Egipto, vemos que Josué siempre ha estado detrás de Moisés, ahí al lado, ¿sí? Cuando Dios entonces vamos a ver la palabra del Señor, ¿sí? Antes de entrar en ello, vamos a ir a Josué 1:1. Josué 1:1. Así como este hombre, Josué, por ejemplo, yo sé que para cada uno de nosotros, cuando estábamos en el desconocimiento de nuestro Señor Jesucristo, no sabíamos que Dios tenía planes para cada uno de nosotros, y menos en nuestra mente, me imagino, ni en la mía, se me había cruzado venir a España o estar en este lugar, ¿sabes? Entonces, uno pues sabemos que no sabemos nuestro camino, lo que nos espera, pero sí sabemos lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Tiene un propósito muy grande y eso es lo que Dios quiere que en esta vida, y agradecemos por las bendiciones que Él nos ha dado y podamos aprovecharla a lo máximo, ¿sí? Decirle al que está a tu lado, Dios tiene planes para tu vida. Así que dígalo con fuerza y no se corte. Entonces, vamos a ver que dice preparativos para la conquista, Josué 1:1. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, dice, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. ¿Cómo aquí se le presenta a Josué? Como servidor de ¿quién? De Moisés. Entonces vemos que ahí empieza como un servidor de Moisés. Entonces vemos que la lealtad, estamos hablando de la lealtad, es la que se crea una firmeza en lo que creemos. Entonces la lealtad, sabemos que es donde hay, la lealtad uno se la tiene que ganar, ¿sí o no? La lealtad es donde uno crea fundamentos sólidos de lo que uno cree. Por ejemplo, la lealtad es algo que uno se lo gana. No es que es algo que tiene mucho valor en cada uno de nosotros. ¿Es fácil ganarse la lealtad de alguien? No. Ahora, el de poder confiar en alguien es, por ejemplo, la lealtad, por ejemplo, de un amigo. Por ejemplo, la lealtad de David y Jonatán. Ahora, el poder tener una lealtad, por ejemplo, se dice que también es una llave que nos permite tener éxito
en lo que uno cree o en la persona que tiene confianza. Ahora, entonces, vamos a ver esa lealtad que este hombre empezó como servidor de Moisés diciendo. Ahora, vamos a ir a ver el resto. El 2 dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa dice, pueblo a la tierra que yo te doy y a los hijos de Israel, y yo te he entregado, dice, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de tu pie, desde el desierto hasta el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra y los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Ahora, el 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces vemos que hay una promesa que va yendo para Josué. Dice luego, conocemos este versículo donde dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que te la daría a ellos. Entonces vemos, le da ciertos pautas donde él tiene que seguir, ¿sí? Hacia frente cargo, dice, mi siervo Moisés ha muerto, hacerte cargo de un pueblo el cual él tenía que hacer entrar a la tierra prometida. Ahora, podemos decir, ¿eso qué es lo que lo llevó a llegar a esa altura? La lealtad que él tuvo hacia Dios y hacia Moisés. Entonces, la lealtad va a ser muy importante en cada uno de nosotros, por ejemplo, en donde Dios nos puso. La lealtad va a ser muy importante en la casa que nos puso Él. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa? Imagino cuando alguien es desleal. Al menos el desleal es algo, imagínate que te puedas encontrar que un amigo, lo desleal, que esté tramando algo malo contra ti, que tú has confiado. El desleal va a ser algo que viene con el puñal, es como te clavara por detrás, ¿sí? Entonces vamos a ver también esa ocasión, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Entonces vemos a Josué tomar ese estatus de líder para poder entrar a este pueblo, ¿sí? A la tierra prometida, pero eso se lo ganó él por su lealtad, también por tener el espíritu que él tenía de líder, de poder liderarlo. Ahora, eso, por ejemplo, está, a ver si lo anoté, dame un segundito. No lo tengo. Vale. Vamos a seguir entonces. No lo he anotado. Bueno, después vamos a ir a Josué 24, 29. ¿Sí? Entonces vamos a ver a este hombre cómo terminó. 24, 29. Dice de esta manera. Dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Imagínense que acá ya es siervo de Jehová. Vemos a un hombre leal que se le ganó, a pesar de que él pudo librar batallas, ¿sí? Estaba, por ejemplo, cuando tenía que conquistar Jericó, una ciudad tan grande, él tenía que cumplir los mandatos de Jehová, pero los que le seguían decía, pues tenemos a un líder, y algunos a lo mejor dijeron, mira, a este loco se le ha ocurrido que tenemos que girar 7 veces y luego gritar, y por qué no conquistamos como las demás ciudades, invadimos y ya está, y Jehová que haga la obra. Pero él seguía lo que Dios le mandaba. Entonces, de esa manera, este siervo dice, después de esto murió siervo de Jehová. Ahora, entonces yo lo que quiero llegar también es ver lo que dice
en 1 Samuel 26, 23. Relacionarlo con David, también una situación similar. Dice, y Jehová pague a cada uno, dice, su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido ¿de qué? De Jehová. Vemos que aquí también vemos como el rey David dice, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. David, que era un hombre con respecto al corazón de Jehová, se había ganado la lealtad tanto de Dios, pero había un orgullo en Saúl que no le caía bien, desde que lo habían cantado esa canción que mató Saúl a miles y David a sus 10,000, ¿no? Entonces nace en la vida de él, en el corazón de Saúl, un orgullo. Entonces vemos que le empieza a perseguir y quiere matarlo. Mientras dice aquí, David se esconde en una cueva y Saúl llega a la cueva, pero dice que uno de los esclavos, es decir, uno de los soldados que estaba con David, van y lo quitan lo que es la espada y la jarra, y entonces el mismo soldado que estaba, Isaí, creo que es, Abisai, y le dice, déjame que yo lo mate de un espadazo a Saúl, pero no, dice, yo no puedo matarlo porque yo reconozco que él es el ungido de Jehová. Entonces de esa manera lo perdona la vida, ¿no? Y entonces vemos cómo David, a pesar de que él había librado esa batalla contra ese grande enemigo que era Goliat, que acechaba contra el pueblo de Israel, entonces dice que él dice estaba siendo perseguido, pero reconocía que Dios le dice, y que Jehová pague a cada uno de nosotros su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra él, ungido de Jehová. Entonces es tremendo, ¿no? Cuando yo pienso que cada uno de nosotros, los que somos llamados leales, es donde uno marca la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando uno es lealtad a la casa, sabe cuando alguien quiere hablar mal de la casa, le dice, mira, yo no quiero que hables mal de mi pastora, ni de mi hermano, nada. Esta cosa, si queremos edificar el cuerpo de casa, no estamos para aquí para dañarlo. El que es leal a la casa es el que defiende la casa, ¿sí? A pesar, yo sé que hay situaciones difíciles en el cual a veces la casa pasa, o en lo personal vamos a pasar, o en la misma cosa. Por ejemplo, la palabra del Señor nos ha mandado a que debemos honrar a nuestros padres. Y entonces cuando uno honra a los padres, no dejamos que alguien hable mal de tu papá o del abuelo o de la madre. Al contrario, uno sale defendiendo de lo que es a quien lo ha traído a la vida, ¿sí? Entonces mantenemos esa lealtad. Ahora, de la misma manera, ¿sí? Aquí David estaba defendiendo al ungido de Jehová. Entonces vemos como tanto Josué como él había nacido esclavo, pero Dios tenía un propósito para la vida con ellos, de partir la tierra prometida y así ser un grande entre los valientes. Así que recuerda que tanto como Josué, él no tenía ni la idea que iba a ser líder, que iba a hacer entrar a un pueblo a la tierra prometida, que tú también, cada uno de nosotros, estamos dentro del propósito del Padre para poder hacer entrar a muchos a la tierra prometida, ¿sí? Ahí para que ellos puedan también disfrutar, conocer a Jesucristo como nuestro Salvador. No hay otra cosa más gloriosa siendo leal a donde Dios te puso. Siendo leal, porque si vamos a ser siendo leal,
yo sé que va a ser una llave que Dios te va a extender el dedito así, de esta manera, aprobado. Porque el ser desleal, dejar algo que donde Dios te puso, yo creo que las cosas no van a andar bien. Porque sabe muy bien cuando uno es desleal, ¿sabe qué te dice la conciencia? No has hecho bien. Y eso todas las noches o cuando te recuerdes, no he hecho bien. Y sabes que tienes que ir a pedir perdón. Es lo mismo cuando uno, que es por ejemplo cuando ya conoce la palabra del Señor, cuando uno miente. Hablamos una mentira y dice, mira, ¿cómo es posible? He mentido, tal vez por querer quedar bien o querer hacer algo bueno, y sabes que no vas a tener que ir y pedir perdón para poder estar tranquilo, ¿sí o no? Porque si estás mintiendo algo que Dios te dijo que no mientas, estás siendo desleal ¿a quién? A Dios. Entonces son cosas que nos tienen que marcar en donde Dios nos puso. Ahora, por ejemplo, la lealtad, estaba anotando acá, tiene 3 matices o 3 características. Por ejemplo, el honor. El honor es una cualidad, dice, propia en la que la persona se caracteriza por dignidad. Cuando honra los compromisos a lo que se ha comprometido entre la honestidad y la grandeza. Por ejemplo, el tema de honrar a nuestra esposa, honrar a nuestra casa, honrar a nuestra pastora, ¿sí? Por ejemplo, dice, Dios honra a los que le honran a Él. Entonces vamos a ver otro matiz que sería la fidelidad. Por ejemplo, la fidelidad es la capacidad de poder dar, dice, en donde uno es fiel, es leal a donde uno Dios lo puso. Yo creo que aquí vemos siempre la fidelidad de Dios va a ser incomparable, ¿sí o no? Eso, y en nosotros también tiene que verlo. Ahora, cuando uno es fiel a donde Dios nos puso, yo creo que las cosas se empiezan a desatar de una manera sobrenatural, tanto en las cosas, por ejemplo, donde yo me comprometo, por ejemplo, el tema de poder cumplir para lo que yo he venido a este mundo, poder serle fiel al Señor, fiel a mi casa, fiel en lo que me han enseñado, ¿sí? Entonces voy a empezar a marcar la diferencia entre las personas, voy a empezar a marcar la diferencia en lo que yo creo. ¿Por qué? Porque estoy siendo fiel a lo que yo he entendido y he creído. De otra manera, no voy a poder marcar esa diferencia. Ahora, el otro se estaba viendo, el tema de la gratitud, ¿sí? Yo sé que es estar agradecidos, ¿sí? De lo que Dios, de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Por ejemplo, vamos a leer Lucas 16:10, ¿sí? Yo sé que cada uno de nosotros tenemos dificultades, tenemos cosas que tal vez a nosotros mismos no nos gustan y mucho menos a las personas, pero siempre tratamos de caer en gratitud hacia los demás. Pero dentro de ello queremos ser leales en lo que Dios nos ha confiado a cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en Lucas 16:10. Dice, el que es fiel, dice, el que es fiel en lo muy poco, también, dice, en lo más es fiel. Dice, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces vemos que luego dice el 11, pues si en la riqueza injusta no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces vemos que cada uno de nosotros va a ser muy importante, ¿sí? Que el poder, el Señor decía, ¿no? Enseñaba, no podéis servir a 2 señores, sino que tenemos que ser fiel al uno. Y en eso sabemos que en la vida
en lo que la palabra nos ha sido enseñada, en lo que la palabra nos ha sido dada. Eso es lo que nos va a hacer traer claridad a nuestra vida. Por ejemplo, va a haber confusiones donde yo tengo que sacar aquella palabra que ha sido marcada en mí. Por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado, fue llevado al desierto, ¿qué es lo que pasó? Vino el tentador, él salía con una palabra, pero Jesús salía con otra palabra, con la palabra en el cual todo ello que decía salía con la palabra. Aquella palabra que marcaba desde la eternidad, aquella palabra que marcaba desde el principio. Entonces, todo lo hizo él defendiendo lo que Dios le había entregado, lo había preparado, ¿sí? Entonces, en situaciones concretas, eso va a marcar. Y asimismo, por eso dice, si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores. Entonces necesitamos, dice el 11, pues si en la riqueza injusta no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? No necesitamos a cada uno de nosotros que el Señor nos pueda desatar lo verdadero, los secretos, aquello lo oculto, ¿sí? Necesitamos que Él pueda confiar en cada uno de nosotros, desatar aquellas cosas que están ocultas y lo verdadero que está detrás de la palabra del Señor. Y eso lo vamos a conseguir siendo leal a donde Dios nos puso. No hay otra manera de poder ir creciendo, ¿sí?, en donde Dios nos puso. De otra manera va a ser que voy a seguir tropezando en la misma piedra. Vamos a ver, por ejemplo, alguno de lealtad, ¿sí?, en Isaías 33:1, por favor. Isaías 33:1 dice de esta manera: ay de ti que saqueas, dice, y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad bien, que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, lo harán contra ti. Entonces vemos acá que todo lo que cada uno de nosotros, lo que vivimos en esta tierra, el tema tanto de la lealtad y la deslealtad de la vida, es todo lo que el hombre siembra, ¿qué hace? Eso también vamos a cosechar. Ahora, si la vida en el transcurso que transito de la vida, voy a sembrar deslealtad, eso es lo que voy a cosechar. Ahora, si yo voy a sembrar lealtad, virtud en mi vida, ya sea no simplemente en mi vida, sino estamos encargados de sembrar lealtad en los niños, en los hijos, en las familias, para que eso el día de mañana ellos puedan también, que sepan en crear fundamentos sólidos en la palabra que Dios les ha declarado, les ha soltado para la vida de ellos. Pero eso siempre va a ser lo leal. No hay otra manera de que uno pueda ser leal y que Dios te pueda confiar todo lo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo para tu vida, ¿sí? Necesitamos, ahora, por eso dice acá, decíamos, hay de ti que saqueas, que nunca fuiste saqueado, o te está haciendo desleal. Dice, bien que nadie contra ti hizo, cuando acabes de saquear, serás saqueado lo mismo, y cuando acabes de hacer desleal, se hará también contra ti. Entonces eso es, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, por ejemplo, vamos a ver algo también, es lo que Cristo pagó por cada uno de nosotros. Por ejemplo, no es que, digamos, se sintió desamparado. Por ejemplo, vamos a ver en la palabra del Señor, ¿se acuerdan cuando todo esto ha de ser que
por ejemplo, uno cuando es lealtad, uno se siente solo, desamparado y tiene que volver al camino. Pero también esto, alguien tuvo que pagar ese precio, ¿sí? Eso es nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, podemos verlo en Mateo 27:46, donde dice: no sé si la hemos anotado. 27:46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, esto aquí viene con relación a esto, de deslealtad. Vemos que nuestro Señor Jesucristo, la situación que Él tuvo, el ser leal de Dios con lo que había creado, Él entregó a su Hijo para venir a rescatarnos a cada uno de nosotros. Pero también tuvo que ver, vamos a ir a 1 Corintios 5:21, ¿sí? En donde Él tuvo que pagar este alto precio por amor a cada uno de nosotros. ¿Qué dice en 1 Corintios? Dice de esta manera: Primera Corintios 5:21, el 21. Perdón, segunda. Sí, Señor. Ya me están pidiendo las gafas. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Vamos a leer en la NTV. Por favor, colócame en la NTV para que podamos leerlo de esta manera. Dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de ¿qué? De Cristo. Entonces vemos la lealtad de Dios hacia el hombre, a su creación, de poder entregar lo que más quiso Él a su Hijo, para poder, dice, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Vemos una lealtad inquebrantable de Dios hacia con el hombre. Dice, por esto, dice Dios, pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera ofrenda grata por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en esa relación correcta con Dios por medio de Cristo. Entonces vemos esa lealtad donde cada uno de nosotros estamos agradecidos, sí, recontra agradecidos por lo que Dios hizo en nuestras vidas. Pero también no nos quedamos ahí, sino al contrario, podemos ver la lealtad de Dios y asimismo llegar al propósito para que fuimos creados. Ahora, el tema de eso, sabemos muy bien que le costó a Jesucristo. Él sabía lo que tenía que cruzar, ese, como podemos decir, ese camino de ese tormento, ¿sí? Él sabía, dice, por eso decía cuando estaba en el huerto de Getsemaní, decía: mi alma está muy triste, dice, hasta la muerte. Imagina, él sabía que le iban a clavar, que sabía que le iban a coronar con una corona de espinas y le iban a clavar en una cruz. Entonces él decía en una oración: Padre mío, si es posible que no pase esta copa, sino que se haga, ¿qué? Tu voluntad. Entonces podemos ver en Juan 17:9 a dónde vamos a querer llegar. Juan 17:9. Entonces podemos entender el amor del Señor hacia cada uno de nosotros. Entonces y esa lealtad que hubo en su creación para cada uno de nosotros. Juan 17:9 dice: Él a dónde los quería llevar. Dice: y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos.
Luego dice, vamos a leerlo en la Reina Valera normal. Ahí como dice, estamos viendo, dice, vamos a leer desde el 17, por favor. Esa es una oración que hacía por los discípulos y también la hace por cada uno de nosotros. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Dice, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos. Y esa es la palabra que hoy se está manifestando en este tiempo y asimismo en los lugares en donde el mundo se va predicando la palabra. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer, tanto como José Antonio, Esperanza, todo lo que estamos acá, ¿sí? Los que creemos. Pero que haya ¿qué? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, dice, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste y que en ellos también haya esa lealtad, ¿sí? De unidad, ¿sí? Que no haya deslealtad, sino haya una lealtad para que ellos sean uno. Entonces, vamos a ver una de las llaves que estamos viendo, que esa palabra que ha sido entregada, soltada, esa oración que está siendo dada, también es por cada uno de nosotros y por nuestras generaciones y los que han de creer en esta palabra bendita. Así que también quiero ver también algo de alguien que, tanto como el apóstol Pablo, también, no sé que no simplemente lo siguieron todos, sino alguien también que lo desamparó. O sea, lo conocemos, lo vamos a leer un poquito en 2 Timoteo 4:10. A veces como situaciones en el cual nos encamina a dejar lo que creemos, ¿sí? Dice de esta manera, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente, dice, fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces vemos, yo me imagino que igual lo mismo al apóstol Pablo, me imagino que los que estaban siguiéndole él ahí en ese trabajo de poder llevar el evangelio, nunca pensó que lo iban a desamparar. Porque luego dice, porque Demas, el 9 dice, dice a Timoteo en la carta, dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Yo sé que aquí Demas abandona al apóstol Pablo amando este mundo. Muchas situaciones en las cuales a lo mejor nosotros no vamos a dejar o vamos a abandonar lo que amando el mundo, sino son situaciones que tal vez hay cosas que, por ejemplo, estábamos diciendo al principio, la lealtad son principios que crea en mi vida fundamentos sólidos que no me va a hacer mover, pase lo que pase en lo que yo he creído. Pero hay situaciones que va a venir, ¿dónde? ¿Dónde tenemos esa lucha? Aquí en la mente, donde situaciones que el enemigo va a venir y me va a sembrar situaciones de que yo no pueda entender con claridad o ser leal a lo que yo fui llamado. Entonces vemos que eso me va a hacer desviar. Entonces para eso cada uno de nosotros tenemos que crear esos fundamentos sólidos en la palabra del Señor, ¿sí? Para crear esa unidad en la casa como estamos hoy, de tiempo nuevo, y así mismo lo que tenemos hacia arriba, y así mismo los que van a venir
detrás nuestro. ¿Sí? Para que nadie se pueda desviar, así como amando este mundo como se puede más, o alguno de nosotros el cual se puede desviar de la casa del Señor. Al contrario, la que tenemos que cubrirlo, guardarlo, ir en busca de aquellos. ¿Para qué? Para que no se puedan ir de la casa, ¿sí? Entonces, donde dice luego el 11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil, ¿en dónde? En el ministerio. Entonces yo sé que cada uno de nosotros somos útiles en la obra del Señor, ¿sí? Somos una herramienta útil en lo que Dios nos ha puesto en donde tenemos que servirlo, ya sea con los talentos, con los dones, en lo que Dios puso. En lo poquito, en lo mucho que puedas tú entregarlo a alguien, de ser leal ante toda la palabra del Señor, sembrar la semilla de esta lealtad, de lo que tú has aprendido en, ¿por qué no decirlo acá en la casa de Tiempo Nuevo? O entregarle una palabra de salvación a aquella persona para que también pueda conocer a aquel que entregó su vida por cada uno de nosotros. Ahora, por ejemplo, dice en Deuteronomio 5:16. Vamos a ir a Deuteronomio 5:16. Dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. Dice, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces necesitamos, por ejemplo, el tema de ser lealtad, de honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días. Y luego dice, hay una promesa, para que te vaya bien sobre la tierra. ¿A quién no quiere que le vaya bien en la tierra? Que sea bendecido. Pero hay requisitos primeramente que tenemos que ser lealtad, honrar a lo que Dios donde te puso, honrar con muchas cosas, por ejemplo, tanto podemos decirlo con los diezmos, con las ofrendas, que son cosas que ellos abren una puerta de bendición para nuestra vida. Porque sabemos que tanto hablando, por ejemplo, de diezmos, es una cosa que está escrita en la palabra del Señor. Ahora, dice, pues, si no lo damos a ellos, ¿somos qué? Ladrones, algo que le hemos robado hacia Él. Pero si nosotros somos fieles en ello, Dios no va a dudar en abrirte las puertas del cielo para que haya bendición sobre cada uno de nosotros. Entonces, seamos lealtad en esas pequeñas cosas que tenemos, que nos han enseñado. Ahora, Salmos 119:90. Salmos 119:90. Ahora, ¿cómo es? Dice, le vamos a leer el 89, por favor, vamos a ir para poder, vamos a subir un poquito. Dice, para que siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Dice, ¿de qué? De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Dice, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Hasta ahí nomás. Entonces vemos que por eso dice la palabra del Señor, instruye al niño en qué, en tu camino, que cuando sea mayor no se apartará de ella. Entonces vamos a tener que enseñarlos la lealtad a ellos para que el día de mañana, sabiendo muy bien, teniendo conocimiento de las cosas de Dios, por eso dice, de generación en generación es su fidelidad. Dios siempre va a estar siendo fiel. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sembrado esa lealtad a lo que conocemos. Enseñarles a que puedan ofrendar de lo que han recibido. Enseñarles a diezmar de lo que han. Entonces van a decir, ¿sabe qué? Mi madre diezmaba, mi padre ofrendaba. No es porque ellos lo hacían, sino porque hay un conocimiento donde uno le deja principios básicos
para que ellos también sean bendecidos y puedan cumplir para lo que fueron también ellos llamados. Entonces estamos sembrando lealtad. Y eso es lo que dice, y la fidelidad del Señor, y dice, como estábamos leyendo hace un momento en Deuteronomio, y en la vida de ellos los va a ir bien. No hay otra manera más gloriosa que ver unos padres que sus hijos puedan cumplir para que fueron creados. Por ejemplo, el día de mañana ver a tus hijos predicando, el día de mañana ver que tu hija ha cumplido lo que Dios ha prometido, o la generación que tú has dejado está siguiendo los pasos del Señor. Yo creo que es algo glorioso en cada uno de lo que uno pueda tener en descendencia, lo que Dios le ha encargado para cada uno de nosotros. Entonces necesitamos en este tiempo sembrar esa lealtad que pueda cada uno de nosotros marcar esa diferencia, ¿sí? Ser leal a lo que Dios nos ha entregado, ser leal a lo que Dios te ha entregado, la palabra que te ha entregado, y sé que Dios no ha de fallar, no va a fallar, al contrario, como estamos diciendo, su fidelidad permanecerá. Aunque tu generación tal vez no lo vayas a ver, pero eso va a marcar la diferencia, porque Dios es fiel, Él no falla. Amén. Pues nada, les invito a que puedan cubrirse, es decir, inclinar sus rostros, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta hora de la noche. Ayúdanos, Señor, a ser esos hombres de lealtad, Padre, tanto como David, como Josué, Padre, que también en ellos había un propósito muy grande en la vida de cada uno de ellos. Sé que también, Señor, en cada uno de nosotros, tú has puesto, Señor, un propósito para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ser leal a nuestra casa, ser leal a nuestra pastora, Señor, en esa verdad, en ese pacto que tenemos contigo, Señor, y con tu iglesia, Padre. Padre, a pesar de cualquier situación que pueda venir, Padre, ayúdanos, Señor, a sostenernos en esa unidad, Señor, en esa palabra que ha sido soltada, Señor, que nos ha sido enseñado, para poder, Señor, enseñar también a otros y ser canales de bendición para aquellos que no creen en ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en este mundo. Padre, ayúdanos, Señor, a poder caminar en esa lealtad. Si tal vez, Señor, sé que en situaciones te hemos fallado muchas veces, Padre, perdónanos, Señor. Padre, también queremos en esta noche orar, Señor, por aquellos que tal vez se han alejado, no simplemente de esta casa, sino en muchas casas, Señor, que puedan volver, Señor, a su casa y ser leales, Señor, a lo que fueron llamados, Padre. Para que pueda ver en cada uno de ellos un despertar en su espíritu, Padre. Para que ellos también puedan ver esa genuina reconciliación contigo, Padre. Para que puedan volver a su casa, Señor, y puedan servir como tú has prometido, Señor, desde el principio, y puedan cumplir su propósito en ti, Padre. Te damos gracias, Señor, por donde nos plantaste. Gracias, Señor, por donde nos pusiste. Ayúdanos, Señor, cada día a plantar esa lealtad en el corazón, en los sentimientos, en el carácter de cada persona, Padre. Queremos darte toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús, en el nombre sobre todo nombre. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso a Rey de Reyes. Sí, Señor, te alabo.